esta clase es para este módulo que se llama Acompañamiento Consciente e Integral del Posparto, y vamos a verlo así como un porteo dentro del posparto, en que nosotros promovemos como bien porteado que el porteo se haga de forma ergonómica, también lo vamos a ver en detalle, que se haga de forma segura y que se haga de forma respetuosa. Vamos a ver cada uno de los puntos, por qué es importante y por qué lo promovemos desde esa mirada integral. ¿Ya? Bueno, ya me había presentado Catalina, muchas gracias por la presentación. Efectivamente llegué al porteo por mi hijo, que hoy día tiene 5 años, y me gustó tanto el porteo que decidí certificarme. De hecho, cuando quise aprender más, una amiga me dice, ya, pero es que hay asesoras de porteo. Y yo no te puedo creer, de verdad que como no sabía que había asesoras de lactancia, fue todo un mundo. Y ahí tomé diferentes formaciones, por eso escucharon tantas, en distintas escuelas. Hay como 7 escuelas de porteo de habla hispana, y hay otras que son italianas, francesas, americanas, y cada una tiene su visión. Por eso yo fui tomando cada una de ellas, porque cada una le entregaba una perspectiva diferente, cada una le entregaba un enfoque distinto, y luego yo tomé lo que a mí me hacía más sentido, desde que soy mamá de dos, tengo dos chicos, mi hijo mayor que tiene 5, mi hija menor que tiene 2. En esa foto ahí eran chiquititos, bueno, eso fue como hace un año atrás. Eh, Hice una formación de doula, he hecho distintas formaciones que me han nutrido para acompañar mi propia crianza. Y también llevo 5 años haciendo asesoría. Y hacíamos tantas asesorías que tuve que formar un equipo de asesoras de porteo. Llamé a amigas asesoras de porteo, como hoy estoy haciendo tantas, por favor, ven a trabajar conmigo. Y así nació, como de casualidad, el equipo de asesoras bien porteado. Nosotros hacemos aproximadamente entre 300 y 400 asesorías mensuales, asesorías de porteo. Es harto. Entonces también tenemos como esa experiencia no solo de haber porteado, siendo una mamá porteadora, sino es que también he asesorado a muchas familias. He visto diferentes casos, eh, en distintas realidades. He formado un equipo de asesoras de porteo, por eso la información que hoy día les entrego realmente va a estar súper, súper, súper completa, porque tiene una visión desde asesora de porteo de diferentes escuelas, con experiencia, formadora de equipo y mamá también, que es como llegué a este mundo del porteo. Entonces, aquí la importancia del posparto entonces en la salud emocional y física de la madre, que es como lo primero que llegamos al porteo. Realmente cuando nosotros hacemos muchas asesorías como les contaba, y cuando nos buscan, quieren portear y responde como a una necesidad. Está la familia que quiere portear porque le da mucho romanticismo ver a una mamá con una guaguita en brazos, o está la mamá o el papá que quieren portear porque realmente no le dan los brazos. Es una necesidad, es algo rápido, necesitan una solución inmediata. Entonces, cuando independiente a cuál de las dos realidades nos lleguen, uno entiende que atrás de eso está, por supuesto, la salud emocional, que está como en esa necesidad de poder hacer otras cosas, sentirme más autónoma, sentirme más autónomo, o en el caso del padre, sentir que realizas como una crianza activa. En el caso del porteo funciona muy bien para eso, y esa es la última diapositiva que vamos a ver. Pero también tiene que ver con la salud física. La salud física de la madre, los bebés sabemos que necesitan estar en brazos, y muchas veces ahí vienen las tendinitis que nos ha tocado mucho ver, o los dolores de espalda, los dolores de lumbago, qué sé yo. Entonces también a veces el porteo viene a cubrir esta necesidad física. Entonces es muy completo el porteo, porque nos da como esta solución o a la emoción que identifiquemos de la familia, y también a esta parte más física. Y además, para sumarle más cosas, cuando, no sé, yo me compro un jeans, yo voy a usar el jeans. Si yo me compro una polera, yo voy a usar la polera. Pero cuando usamos un porteo, siempre hay dos involucrados. Entonces, es súper como importante que el porteo sea de forma ergonómica, sea de forma segura, porque aquí hay dos beneficios, o sea, hay dos que son beneficiados de esta práctica: el bebé, que es indefenso, que hay un desarrollo continuo, hay una madre que está en su cambio hormonal, físico, espiritual. Entonces, hay que ver el porteo como desde esa mirada, como yo le digo, como integral.
¿ya? Y bueno, numerosos estudios hablan de que de la importancia del contacto físico, tanto para la madre como para el bebé, esta necesidad de tener a los bebés en brazos. Yo, por ejemplo, sí, les voy a contar brevemente un poquito de mi historia para que les haga sentido lo que les quiero tratar de transmitir con respecto a esta importancia del contacto. Yo me preparé mucho para tener un parto natural con mi primer hijo. Yo quería tener un parto lo menos intervenido posible, lo más mamífero posible, y tuve una cesárea de emergencia, una cesárea innecesaria. Eh, entonces me impregné como de miedo de tener a mi hijo, porque fue como, no, es que cesárea rápido, me hicieron una, o sea, llegué a la clínica y me demoré 1 hora en tener a mi hijo, fue una cosa muy emergente, como muy rápida. Y me impregné de eso, entonces cuando tomé en brazos a mi guagua, yo seguía sintiendo como ese temor, como que me impregné del temor de la cesárea, el pabellón, la anestesia, y cuando llegó mi hijo, que te hablan como de ese amor automático que uno siente cuando ve a los hijos por primera vez, yo no lo sentí. ¿Y por qué me hizo tanto sentido el porteo? Porque yo la primera vez que porté a mi hijo, recién pude sentir ese enamoramiento de él. Y al principio me daba mucha culpa no sentir ese enamoramiento automático. Pero sí el porteo me dio eso, por eso yo lo amo tanto y por eso me dedico tanto al porteo, porque a mí el porteo me entregó toda esa emoción que yo por mí misma no pude. El porteo fue un excelente aliado. Y ahí es donde cuando hablamos de esta emoción, yo además de eso tuve depresión postparto. Y la única forma en que yo me sentía más feliz, más autónoma, que después uno se va dando cuenta que el contacto te entrega esa oxitocina, era cuando porteaba. Cuando porteaba lograba tener conexión con mi hijo, lograba sentirme mejor. Y bueno, hay diferentes estudios que hablan del contacto físico, como queramos o no queramos, el cuerpo químicamente se va a activar muchas hormonas que nos hacen sentir bien, y por eso el porteo viene desde ese lado emocional. Y desde el lado físico es súper importante mencionar que el porteo debe hacerse de manera ergonómica, debe hacerse de manera respetuosa, porque hay un desarrollo que acompaña. En el caso del adulto, podría ser casi más emocional, porque el adulto, bueno, el adulto tendrá más conciencia de su postura, qué sé yo, quizás tuvo hasta más oportunidades de mejorar su postura, de ejercitar su musculatura, pero el bebé no lo tuvo. Entonces el bebé está en desarrollo, hay una parte emocional, una parte física, y con respecto a eso vamos a profundizar en esta parte donde vamos a hablar del porteo ergonómico. Muchas veces vamos a escuchar el porteo debe ser ergonómico y uno dice, bueno, ¿y entonces qué significa que sea ergonómico? Yo he escuchado que las sillas para trabajar en el computador son ergonómicas, o de repente cosas básicas de la casa. El otro día compraba un sartén para mi casa y decía, con mango ergonómico. Y yo decía, pero ¿cómo mango ergonómico? Bueno, y la palabra ergonomía habla de como productos, de cosas que facilitan nuestra vida y que se adaptan a nuestro cuerpo. Por eso las sillas del escritorio, las sillas del computador, tienen la forma como de la columna del adulto, elevan las rodillas por sobre el glúteo, ¿ya? Pero es súper importante que si yo estoy sobre una silla ergonómica, pero me siento como el oín de arriba de la silla, dejó automáticamente de ser ergonómica. Entonces, el producto en sí como tal no existe ergonómico. Por más que tú escuches, no, que la mochila es ergonómica, que el fular es ergonómico, realmente en la práctica no existe algo que tú solito, tú, sea ergonómico. Por eso es importante, y ahí ocurre la magia del porteo, el match del porteo, cuando está un buen portabebé, que lo vamos a ver, con la información adecuada, y ahí recién lo podemos aplicar y ahí recién podríamos usar un fular de manera ergonómica o ajustar una mochila de manera ergonómica, ¿ya? Pero siempre como principio y uno dice, bueno, entonces, ¿por dónde empiezo? Empecemos por las 4C. Las 4C hablan del cuerpo del bebé que está en desarrollo, que va a ser como nuestro principal preocupación con respecto a la parte más física. Y bueno, tenemos al bebé, si lo vemos de abajo hacia arriba, tenemos la cadera, luego tenemos la columna, luego tenemos su cuello y por último tenemos su cabeza, ¿ya? El porteo ergonómico es el que se va a adaptar a los centímetros. Los bebés nacen, no sé, pesando 3,5 kilos, midiendo 50 centímetros. Pero el portabebé se tiene que poder ajustar cuando una guagua tenga 7 kilos, cuando una guagua tenga 10 kilos, si es que la familia quiere y necesita portear, el portabebé tiene que poder adaptarse, pero con estos principios, teniendo en consideración la cadera, la columna, el cuello y la cabeza. Pero además va también acompañado de los hitos de desarrollo de un bebé.
¿ya? Los hitos de desarrollo son distintos. Por ejemplo, mi hijo mayor se sentó solo por sus propios medios, que con la palma de sus manos se impulsaba y lograba llegar por sí mismo a esa posición a los 10 meses. Mi hija chica se logró sentar sola por sus propios medios a los 5 meses y medio. El portabebé se ajusta de una forma diferente cuando un bebé se sienta solo por sus propios medios, cuando sujeta su cabeza firme, cuando camina, cuando gatea. El portabebé se adapta a estos distintos hitos de desarrollo. Por eso es importante tenerlos en consideración también con estas 4C, ¿ya? Y luego también, por supuesto, que hay preferencias. Hay bebés que les gusta más el porteo lateralizado, que lo vamos a ver en profundidad también, el porteo de frente, el porteo a la espalda. ¿Les gusta más solamente en las mañanas para dormir la siesta o les gusta más para salir a pasear? ¿Ya? Y luego tiene que ver con las necesidades, y aquí tiene que ver, por ejemplo, con diagnósticos asociados, cuando acompaña, cuando el porteo se convierte como en una herramienta terapéutica. En el caso de tortícolis, en el caso de displasia, en el caso de hipotonía, ya ahí también hay que tener en consideración todo este mundo que tiene el bebé, pero vamos a tener aquí entonces el torpedo, estas 4C. Vamos a hacer como un checklist cada vez que queramos ver un portabebé, si es ergonómico, si es una familia que estamos acompañando, queremos ayudarla con su portabebé, si es ergonómico o no, las 4C, ¿ya? Las 4C, eso es con respecto a lo ergonómico, porque es importante. La cadera está en desarrollo, como gran parte del cuerpo del bebé, pero los bebés nacen, como están en esta posición fetal, cuando ellos nacen siguen manteniendo esa postura, siguen teniendo una postura redondita. No sé si han tomado un recién nacido que se encorvan, llevan su cabecita hacia adelante, la pelvis hace una retroversión y las rodillas van más arriba que el glúteo. Cuando uno los muda al principio, también levantan una pierna, suben una, bajan otra. Entonces es importante que la cadera tiene una separación natural que acompaña desde el útero, y en las rodillas van más arriba que los glúteos. La cadera va en abducción y flexión. Esto principalmente se garantiza porque es una postura natural, el porteo ergonómico respeta esa naturalidad de los bebés. Luego, porque ayuda al óptimo desarrollo de la cadera, cuando la rodilla está elevada por sobre el glúteo, encaja correctamente la cabeza del fémur en la parte cóncava de la cadera que se llama el acetábulo, y esto ayuda al óptimo desarrollo evitando o tratando displasia de cadera. Yo preparé un PPT al final donde salen todos los estudios de las afirmaciones que yo les estoy contando hoy día, como por ejemplo el tratar la displasia. Los portabebés de base ancha evitan la displasia de cadera. Y es algo súper importante porque en Chile las tasas de displasia de cadera son súper altas. Son tan altas que por norma a todos los bebés a los 4 meses, 3 meses, si es que no tenían antecedentes previos, les hacen una radiografía de cadera, justamente para prevenir, ¿ya? Y el tratamiento son correas Pavlik, son doble cojina y distintos tipos de tratamiento dependiendo de la tendencia del traumatólogo o de los grados de displasia que tengan, pero es la misma posición que se hace en el porteo. Por eso la mayoría de los traumatólogos que están actualizados con el porteo ergonómico recomiendan el porteo cuando, por ejemplo, sale en los diagnósticos como displasia inmadura. Dicen, no, no es necesario las correas, pero mira, portea mucho. Pero que es importante portear de manera ergonómica, porque yo puedo portear y las rodillas pueden caer, quedan colgando. Lo importante es portear de manera ergonómica donde yo pueda ver que las rodillas están más arriba que el glúteo. Eso sí favorece el óptimo desarrollo. Y además, el tercer punto, ¿por qué se recomienda que la rodilla vaya más arriba que los glúteos, la cadera en abducción y flexión? Es porque ayuda a distribuir bien el peso. Por ejemplo, nosotros si nos sentamos sobre un piso alto, al rato estamos buscando dónde apoyar los pies, o me apoyo de un lado, me apoyo del otro, como que se nos cansa la espalda, la cola, me empiezo a incomodar. Versus cuando yo me siento sobre una hamaca, por ejemplo, donde las rodillas quedan más arriba que los glúteos, o sobre estas sillas ergonómicas, donde las rodillas quedan más arriba que los glúteos. Se reparte el peso de manera homogénea en la parte trasera de tu glúteo, de tus muslos, de tu glúteo, de tu espalda. Entonces no es que cargues una zona más que otra. Cuando nos sentamos, por ejemplo, que cuando nos sentamos, el peso solamente cae en la zona, en la zona lumbar. Por eso es importante que la rodilla vaya más arriba que el glúteo a toda edad, ¿ya? Con respecto a la columna los bebés cuando nacen tienen una cifosis total, que es la columna se ve como si redondeada como si fuera una letra C, y en la medida que van obteniendo
más tono muscular, alcanzan hitos de desarrollo como sujetar su cabeza, sentarse solos por sus propios medios, gatear, caminar, dar sus primeros pasitos, la columna se va como enderezando. Entonces, es súper importante si yo voy a portear a un bebé recién nacido y observo que su columna, en vez de verse redondita, se ve como recta, se ve, en vez de una letra C, se ve como una letra L, la espalda y las piernas, ahí significa que le estoy forzando su postura natural. No estoy practicando el porteo ergonómico, no estoy respetando esta parte fisiológica, ¿ya? Con respecto al cuello, el cuello, los músculos del cuello recién se terminan de desarrollar a los 4 años. Y además aquí va en relación con la cabeza del recién nacido es muy pesada, pesa un cuarto del total de todo su cuerpo. Y además los músculos cervicales no están desarrollados, entonces la cabeza tiende a estar inestable. Por eso es importante para identificar que un porteo sea ergonómico, es que tenga ajuste, apoyo para la parte del cuello, que no quede el cuello suelto, que no veas que el bebé tiene una amplitud muy grande para moverse dentro del portabebé, y un soporte para la cabeza en caso de que el bebé no sujete bien su cabecita o se quede dormido y se relaje y necesita este apoyo adicional. Es un apoyo, no es para inmovilizar, es para que estos movimientos no sean tan bruscos, tan amplios, es para dar un ajuste, pero el bebé tiene que tener la posibilidad de ajustarse en el pecho de la persona que lo esté porteando de un lado, el portabebé tiene que dar esa flexibilidad para que se apoye del otro, ¿ya? Esas son las 4 Cs del porteo ergonómico, ¿ya? Y aquí están los fundamentos entonces, está el soporte para la cabeza, en el fular se ocupa una de las bandas, ya les voy a mostrar en profundidad todos los tips para un correcto ajuste del uso del fular, el ajuste del cuellito, ya también es importante que esta parte que está en el cuello no se vea suelta, no se vea grande, no se vea que si tú sueltas, que te dé la seguridad de soltar, de relajar tus manos, ¿ya? Aquí ella lo toma, le toma la cabecita porque está regaloneando, pero si ella saca su mano, el bebé mantendría la misma posición. La columna se ve redondeada de acuerdo a su hito de desarrollo y la cadera está en abducción y flexión. Es un concepto súper distinto que los bebés van con las piernas abiertas. Realmente no. Los bebés no van con las piernas abiertas. Van con las rodillas más arriba que el glúteo. Va con una cadera en abducción y flexión. ¿Qué es lo que pasa? Que ocurre como un efecto visual, que la tela del portabebé solamente se ve, o sea, las piernas del bebé solamente se ven desde su pantorrilla hacia afuera. Es decir, si nosotros viéramos a esta guagua en esta posición, mirando hacia nosotros, diríamos, bueno, su posición natural es la posición cuando le cambio la ropa, es la posición cuando le pongo el pañal, pero como ahora lo vemos desde el otro lado, pareciera que va con las piernas abiertas. Y ahí hay un mito. Cuando nos preguntan, oye, pero ese bebé no va con las piernas muy abiertas ahí, realmente no. Los bebés tienen una separación natural de rodilla a rodilla y la cadera está en abducción, las rodillas están más arriba que sus glúteos, respetando su posición natural. ¿Cómo podemos identificar que un portabebé efectivamente le está abriendo de más la cadera al bebé? Es cuando la tela del portabebé, independiente cual sea, no sale por atrás de la rodilla. Viste que aquí se llama la línea o el hueco popliteo, esta línea que se nos hace atrás de la rodilla. Si observáramos que esta tela llega a la pantorrilla y la cara frontal de la rodilla como que se abre un poco, no mira hacia la madre, mira hacia afuera, ahí efectivamente ese portabebé le queda grande a esa guagua. Ahí no estaríamos respetando su posición natural, estaríamos forzando la abducción de la cadera, ¿ya? Entonces eso tiene que ver con el porteo ergonómico, esa es la importancia. Y aquí algunos beneficios que yo ya me había anticipado. Aquí salimos todos ganando, siempre le digo yo, tanto el adulto como el bebé que es porteado, porque aquí promovemos el desarrollo saludable de caderas, que es lo que había profundizado en la presentación anterior, genera un vínculo emocional estable, es lo que yo les contaba con respecto a mi experiencia y con la experiencia de muchas, y seguramente ustedes también lo han visto. Cuando una guagua llora, ¿qué es lo que naturalmente queremos hacer? Tomarle un brazo, hacerle un... Pareciera natural, eso nos hace conectarnos con nosotros mismos, o sea, el llanto está hecho para incomodarnos, muchas veces, eh, bueno, es súper dicho que si, no, si el primer ser humano no hubiese llorado, la humanidad no hubiese existido. El llanto está hecho para alarmarnos, está hecho para ser atendido.
¿ya? Y cuando el bebé está porteado, genera muchas instancias así como de la foto, como de estar en contacto con tu guagua, estar como con este vínculo emocional, más allá de que estés porteando. De hecho, cuando hacemos asesoría, las familias me dicen, ay, qué rico esto. Y esto no es el portabebé, no es lo tangible, sino es lo que estás sintiendo. Es muy rico. Hay una estimulación sensorial, sí o sí, o sea, aquí el bebé está sintiendo los latidos del corazón, tu respiración, tu olor. Imagínate que siente tu olor a través del líquido amniótico. Tu bebé te conoce mejor que el bebé conoce mejor que nadie a quien lo está porteando su madre o su padre. Reconoce su voz, está cerca del alimento. O sea, estímulos sensoriales tiene muchísimos, ¿ya? Más todo lo otro que tiene que ver con el entorno. Facilita la lactancia materna es porque está cerca del alimento. Es sencillo ofrecer lactancia en un portabebé. Voy a profundizar en una presentación, en una diapositiva más adelante también con respecto a esto. Y, por ejemplo, es súper importante para mejorar el acople en brotes de lactancia o en en brotes de crecimiento, en crisis de lactancia. Cuando, no sé, tuve que hacer un trámite y decidí hacerlo con el bebé porteado y justo a mi bebé le dio calor, le dio sed, porque uno piensa que a las guaguas les da hambre y la leche, la lactancia, no es solamente comida, no es solamente que les dé hambre, también les da sed. ¿Y por qué se los comento? Porque ahora en el verano, con el calor que hace, a todos nos da más sed. A las guaguitas igual. Entonces, si ven a un bebé que está porteado y empieza como, se empiezan a quejar, que no es un llanto que uno dice, sí, hay que sacarlo del portabebé, algo le pasa, es como un manifiesto de algo, puede ser que sea sed con el calor que hace. Entonces, el porteo es un excelente aliado de la lactancia materna. ¿Ya? Y esto también las respuestas inmediatas a sus necesidades, por ejemplo, un bebé que algo le pasó, que tiene sueño en el porteo, logra dormirse plácidamente, que quiere lactar, la madre también podría ofrecer o la lactancia materna o una mamadera independiente al tipo de lactancia que la familia escoja. El porteo es un facilitador y respondemos rápidamente porque esta cercanía, esta proximidad, o sea, no podríamos no ver lo que le está pasando a una guagua o no sentir lo que le está pasando a una guagua. Uno siente hasta cuando tiene que cambiarles el pañal. Uno escucha, siente y huele. Y también se puede atender prontamente un cambio de pañal, por ejemplo, que eso también les incomoda tanto a las guaguas. Eh, y bueno, nos da comodidad y movilidad. Realmente el porteo es muy cómodo porque nos entrega nuestras manos, volvemos a estar disponibles y nos podemos mover siempre caminando, ya también vamos a ver cómo la seguridad del porteo que no se puede hacer porteando, pero principalmente es como todo lo que hacemos con un bebé en brazos, podríamos hacerlo con un bebé porteado. Y que lo que no hacemos con un bebé en brazos es lo mismo que no hacemos con un bebé porteado. Por ejemplo, salgo a trotar con un bebé en brazos, salto con un bebé en brazos, lo mismo no se haría con un porteo, ¿ya? Eso con respecto a la movilidad. Eh, Dame aquí. Facilita la lactancia, respuesta. Súper. Con respecto al porteo seguro, súper importante, si yo les digo el porteo ergonómico, al tiro las 4C, cadera, columna, cuello, cabeza, ya, porteo ergonómico 4C, automático. Pero súper importante el porteo seguro. Esto sí o sí, mira, que el porteo sea ergonómico, quizás solo podría ser una alternativa. Sí, porque realmente lo que contiene mi guagua es el contacto. El contacto prioriza. A veces podría estar porteando de manera no ergonómica y mi guagua se tranquiliza igual, se quedó dormido igual, logré ofrecerle lactancia igual. Pero el porteo seguro es literal de vida o muerte. El porteo seguro, la primera clave del porteo seguro es vías respiratorias despejadas y a la vista. Y que el mentón del bebé no quede cerca de su propio pecho, ¿ya? Entonces, cuando escuchen el porteo ergonómico o cómo identifico un porteo ergonómico, las 4C, pero el porteo seguro automáticamente vías respiratorias. La vía respiratoria, lamentablemente en Chile, el año 2019, falleció un bebé de 21 días en un portabebé. En Chile es tan importante el porteo que regalan un portabebé que lo confecciona una excelente asesora de porteo, la Katy Parada, eh, y en ese portabebés que antes era mucho más grande, falleció un bebé en La Serena. Y eso era porque las vías respiratorias no estaban despejadas, ¿ya?
Entonces, cuando les digo realmente el porteo seguro, no tiene que ver como con algo antojadizo, es realmente algo serio. Es algo que tiene que tener importancia. O sea, n- eh, ojalá que en algún momento no existan portabebés que digan ser para recién nacidos cuando realmente no lo son, porque corren en riesgo, ponen en riesgo al bebé. Cuando un bebé queda suelto adentro de un portabebé, no tiene el ajuste que nosotros ya vimos del cuello y de la cabeza. Y su cabeza es pesada, sus músculos cervicales no están desarrollados, van a tender a irse hacia adelante. Si ustedes acercan su mentón al pecho, si yo lo hago, acerco mi mentón al pecho, dificulta el paso del aire. Y en un bebé que no tiene el desarrollo para salir de esa posición, provoca lo que es la asfixia postural. Eso no es algo solamente que sea propio del porteo. También, por ejemplo, están los sistemas de retención infantil en las sillas para los autos, por eso tienen reclinaciones para bebés más chicos, bebés más grandes, o por eso es que se evitan los cojines en la cuna, siempre para evitar que el mentón se acerque al pecho del bebé. ¿Cómo evitamos eso entonces? Seleccionando el portabebé indicado, adecuado para su tamaño. No cualquier portabebé es para un recién nacido, y se observa, ¿ya? Hay que saber ajustarlo, ajustar la parte del cuello, la parte de la cabeza. Y es súper importante la tensión adecuada. Ya les voy a mostrar el caso del fular. Muchas familias tienen miedo de tensar la tela, de tirar este pedacito de tela, porque creen que van a apretar al bebé. Entonces, cuando ustedes escuchen algo así, algún familiar o alguien que ustedes estén asesorando, atendiendo, eh, decirle que realmente en el porteo no es que los apretemos. Distinta es la palabra. En el porteo los contenemos. Por ejemplo, en el útero los bebés se pueden mover. Todas hemos sentido una patadita en la costilla cuando tenemos a nuestra guaguita, estamos embarazadas. Los bebés se pueden mover. De hecho, cuando siempre lo comento en las asesorías de porteo, que la familia me preguntan dónde van las manos del bebé porteado. Y yo le digo, donde él quiera. Como que los bebés tienen esto de sus manos, cuando uno quiere ver las ecografías y lo que más quiere ver es la carita y ellos están así, están así, están así. Ellos se pueden mover. Lo van a hacer de manera contenida, igual como lo hacían en el útero, lo van a hacer en el porteo. Entonces es súper importante que tensar el portabebé es contenerlo, es cuidarlo de que sus vías respiratorias estén despejadas y el mentón no esté alejado, o sea, esté alejado de su propio pecho, que no tienda a irse hacia adelante. ¿Cómo vamos a chequear que un bebé no está apretado? Primero lo manifiesta. Un bebé incómodo, el bebé no siente vergüenza de manifestarse. Cuando un bebé tiene hambre, cuando un bebé quiere que le cambien el pañal, ellos se manifiestan sin ninguna vergüenza. Entonces, si un bebé está apretado adentro de un portabebé, sí, se va a manifestar. Pero ¿cómo los adultos nos podemos revisar esto? ¿Cómo nos puede dar tranquilidad? Entre tu pecho y el pecho de tu guagua tiene que poder entrar tu mano. Si entra tu mano, pues de tu mano no está el bebé apretado. Diferente es que está contenido, porque que esté contenido cuida y logra una práctica segura, porque evita que el bebé acerque su mentón al pecho, ¿ya? Y por supuesto que hay que revisar constantemente al bebé, cómo está haciendo su respiración, si hay algún ruido, eso también es súper importante mencionarlo. Como cuando los adultos roncamos, es porque no respiramos bien. Ahí está súper normalizado roncar, y el otro día hablaba con una fonoaudióloga y me decía, no es normal roncar, como que eso debería ser tratado, porque es una persona que uno no está descansando bien, las personas que roncan no tienen un sueño reparador, porque no están respirando bien. Y si no están respirando bien, hay un montón de cosas que pasan cuando no respiramos bien. No se oxigena bien no se oxigena bien la sangre, está relacionado con el crecimiento, con el desarrollo, ¿ya? Y aquí, para entrar en detalle con respecto a esto de la respiración, los bebés prematuros en general, no sé si alguien ya tuvo aquí la formación de Kangaroula, que lo hizo también el instituto, los bebés prematuros tienen una respiración muy superficial, respiran como rapidito, cortito. Cuando el portabebé está ajustado de manera correcta, el bebé logra tener una inhalación profunda, logra respirar de manera como cuando uno medita, cuando uno te hace como respirar y como largo y profundo. Lo mismo pasa con el porteo, incluso en los bebés prematuros. De hecho, en el cangarú la dicen, no tiene que quedar suelto, tiene que quedar ajustado, que el bebé haga como esa exhalación, ¿ya? Lo mismo pasa con el porteo.
Y por supuesto que no realizar deportes ni actividades peligrosas, es decir, el porteo no es un sistema de retención infantil, no me voy a subir a una moto porteando, no me voy a subir a una bicicleta tampoco porteando, es peligroso porque porque uno, el porteo afecta a nuestro centro de gravedad, sí o sí, es como el embarazo. El embarazo afecta a nuestro centro de gravedad y uno tiene que aprender que tiene un nuevo centro de gravedad. Lo mismo pasa con el porteo. Entonces, si vas en una bicicleta porteando, ya afectó tu centro de gravedad. Si eso pasa, aumentan los riesgos de caída. ¿Qué pasa si te caes en una bicicleta con un bebé porteado? Entonces, por eso no, el porteo es súper beneficioso, es muy bueno para caminar, para estar en la casa, para hacer dormir una siesta. Es una actividad más tranquila que una actividad extrema. ¿Ya? Hemos visto un montón de cosas de gente que se tira desde una cascada, así un piquero 360 con una guagua porteada. Realmente es una locura, pero por eso lo quise profundizar, porque no es el porteo súper rico y es súper bueno y beneficioso, pero hay que hacerlo desde el respeto, entendiendo el contexto, que ahí hay una guagua, no hay un muñeco, hay un desarrollo, bueno, hay inestabilidad, así que no es para hacer ningún deporte, ninguna actividad eh, categorizada como peligrosa, ¿ya? Con respecto a los diferentes tipos de portabebé, generalmente uno escucha cuando dice, ah, es que yo quiero un fular. Las familias creen que el fular, esto se los cuento como el lenguaje como más universal de las familias que buscan un porteo, dicen yo quiero un fular y creen que el fular son todos estos portabebés, ¿ya? Entonces es súper importante que el macro es portabebés. Los portabebés se dividen, luego viene lo otro que es el fular, la bandolera, el meitai y la mochila. Estos son cuatro grandes grupos de portabebés. De aquí nacen, esta es como la base de los portabebés. Luego hay un montón de derivados de cada uno de ellos. El fular es una tela, pareciera una bufanda, es un rectángulo de tela, súper importante, el ancho del fular. Se los comento, el fular de Infanti mide 45 centímetros de ancho y los bebés aprox nacen midiendo 49-50 centímetros. Entonces muchas veces vemos un porteo frustrado, en el caso de nosotros que nos dedicamos a hacer asesoría, porque el fular no era el adecuado. Porque el fular resulta ser más chico que tu guagua, ¿cómo te vas a sentir segura usando un fular que es más chico que tu guagua? Dicen que siento que se me va a caer. Claro que sí, pues es muy chiquitito para una guagua. Entonces, súper importante el fular, si ustedes van a recomendar un fular a una familia que tiene un bebé recién nacido y le quieren recomendar un fular, que al menos mida de ancho 55 centímetros. Con eso va a poder portear desde el primer momento un bebé prematuro, con un bebé con el peso que tenga, vas a poder portear de manera segura con un fular de 55 centímetros de ancho. Y luego está el largo. Existen fulares de 4 metros, existen fulares de 5 metros y hay familias que me dicen, oye, es que es tan largo que me maneja un montón. Y sí, con 4 metros de largo es suficiente. Con 5 metros de largo lo único que hace es entorpecer la práctica. A no ser que sea una familia muy grande y realmente necesite más extensión de tela para cubrir su cuerpo. Pero en general, con 4 metros es suficiente, ¿ya? Pero el ancho es súper importante. El fular, entonces, es su categoría, ya lo vamos a ver también en detalle. Luego está la bandolera, que es un poco más sencillo que el fular. También se puede usar desde el primer momento, con el peso que tenga el bebé, con la semana en la que haya nacido, se puede usar un fular o una bandolera, ¿ya? Aquí la diferencia es que en el fular nos envolvemos un poquito más el cuerpo del adulto y en la bandolera solamente el peso va apoyado en un hombro. Aquí yo lo porteo a mi hija, está un porteo lateralizado, pero también sí puedo portear un recién nacido y las dos rodillas de la guagua irían sobre el abdomen de la madre, ¿ya? No es necesario una apertura de caderas tan grande para ponerlo a los lados. Al principio, cuando son chiquititos, es de frente. Luego está el Meitai y la mochila. Esto los separo porque el fular y la bandolera se puede usar siempre. Un bebé prematuro, un bebé de 2 kilos, de 3 kilos, de 4 kilos, siempre se puede usar un fular o una bandolera porque es simplemente una tela que yo puedo ajustar muy chiquitito o la misma me sirve hasta los 2 años, ¿ya? Pero el Meita y la mochila son portabebés que tienen una estructura fija, no es solamente una tela que yo ajusto, tiene una estructura fija, entonces su mínimo y su máximo está delimitado, ¿ya? Está prearmado. En el caso del Meitai, es muy parecido a una mochila de porteo, solamente que los tirantes, esto que va sobre los hombros del adulto,
no son acolchados y cortitos, como una mochila como cualquiera, como cuando uno va a la universidad, al colegio, una mochila, exactamente los mismos tirantes. En el caso del Meitai, estos tirantes parecieran ser un fular, pareciera ser una tela larga que se cruza atrás en la espalda, ¿ya? Súper importante identificar el Meitai, porque en Chile se regala un portabebé, como les había mencionado antes, a las familias que tienen bebé en hospital, les regalan un ajuar con diferentes cosas, y entre uno de ellas un Meitai ergonómico que se puede usar desde recién nacido, el de ahora, el del año 2022, se puede usar con un bebé recién nacido, siempre y cuando ese bebé recién nacido haya nacido de término y no tenga ninguna patología, ¿ya? Está diseñado para ajustarse muy chiquitito. No hay que postular, solamente no hay que ser FONASA, no hay que ser ISAPRE, solamente hay que tener al bebé en un hospital. Ahí automáticamente les dan este ajuar donde viene este portabebé, ¿ya? Hay diferentes tutoriales donde se pueden, se recomiendan su uso, viene un folleto dentro de este regalo. Y se puede usar con esta letra chica desde recién nacido, pero este recién nacido tiene que haber nacido de término y no tiene que tener ninguna patología asociada, ¿ya? Y las mochilas de porteo son las favoritas de las familias, porque si yo me pongo un fular en 2 minutos, me puedo poner una mochila de porteo en 2 segundos. Y cuando estamos en la crianza, todo tiempo vale. Así que por eso las mochilas de porteo son realmente las favoritas por un tema práctico, ¿ya? Si nosotros quisiéramos recomendar un portabebé a una familia, tendríamos que ver cómo tendríamos que tener en consideración las 4C para respetar la postura del bebé, pero también los diferentes tipos de portabebés, los bebés van a quedar en todos iguales. En todos van a quedar con las rodillas más arriba que el glúteo, con la espalda redondita, con el apoyo de la cabeza. ¿Qué es lo que cambia? La comodidad del adulto. Y la comodidad es tan subjetiva, porque si yo te digo, Nati Enríquez. Me compré un pantalón en Zara súper cómodo, te lo recomiendo, es realmente súper, súper cómodo. Y tú vas y te lo compras y dices, es que no me gustó ese jean, ese pantalón. El tiro es muy alto, me molesta, no, a mí me gusta que sea pitillo, no me gusta pata elefante, no me queda cómodo. A eso me refiero, como en términos sencillos es eso, como el tema de la comodidad es tan personal. Por eso cuando vean en comentarios de portabebés o de marcas de portabebés, me dicen, no, es que esa me queda muy cómoda, que está súper bien. Podría ser como un indicador, pero realmente no garantiza que a todo el mundo le vaya a quedar cómodo. Bueno, entonces en general los portabebés se van como ajustando más al adulto que el bebé, es decir, la postura la puedo lograr en cualquier tipo de portabebé. Pero por ejemplo, el fular distribuye mucho mejor el peso en los hombros del adulto, en la espalda del adulto, en la cintura del adulto. La bandolera, solamente el peso va en un único hombro. El Meitai, el peso se distribuye súper bien y tiene menos pasos que el fular. Y en la mochila es mucho más práctica, pero no distribuye bien el peso. La mochila, por ejemplo, tiene acolchados en el cinturón, que es este rectángulo de tela que va sobre el abdomen del adulto, y en los tirantes es el portabebé más caluroso pensando en el verano, la mochila de aporteo. Por más que sea la favorita de la familia por un tema práctico, es el portabebé más caluroso. Versus el portabebé más fresquito es la bandolera, porque no tiene tantos puntos de apoyo en el cuerpo del adulto. ¿Ya? Entonces, todos los portabebés tienen un pro y un contra. Por eso nacen las asesorías de porteo, porque uno pregunta, ¿y qué quieres hacer con el portabebé? Y uno dice, qué rara la pregunta. Y sí, porque si yo quiero hacer un trekking con mi guagua y en realidad yo todos los fines de semana salgo a hacer una caminata al cerro, te recomendaría una mochila, por un tema práctico, por un tema de fácil de llegar y poner, sacar, pero no te recomendaría, por ejemplo, un fular, que es una tela larga, que hay que envolverse, que la tela tocaría el piso, ¿ya? O una familia que me dice, no, sabes que yo soy súper acalorado, transpiro un montón, no le recomendaría una mochila. Si eso fuera como prioridad para esa familia, le recomendaría una bandolera, ¿ya? Entonces hay distintos tipos de portabebés que se ajustan a distintas necesidades, tamaños, preferencias, comodidades, ¿ya? Vamos a partir con la segunda. Y yo les contaba que esos son los 4 grandes grupos.
fular, bandolera, mitad y mochila, y luego nacen los derivados de cada uno. Escuchamos mucho el fular preanudado, que viene listo. No es una tela que hay que envolverse, que tengo que tomarla, mover, anudar. Esto viene listo y llegar a poner. Es como una polera, es como una camiseta. Nace del fular, el fular preanudado. De la bandolera nace el pouch, que es como, imagínate, como un cintillo de tela ancho, y que solamente va sobre el hombro de un adulto y pones al bebé. ¡Tup! Listo. Está la tonga, que es exactamente lo mismo, pero es de mallita. Del Mei Tai nace el Mochi Tai, que solamente cambia la forma en el cinturón, que hay algunos que son anudados, otros que son un broche, otros que son unas hebillas, ¿ya? Está el Mochi Tai. También nace de aquí el Podaegi de las mochilas, o el Ombuimo de las mochilas. Si escuchan alguno de estos nombres, son derivados de portabebés como originales, como los principales. El ombuímo se ocupa mucho cuando las mamás tienen bebés seguiditos. Entonces hay una mamá, por ejemplo, que tiene una guagua de un año y medio, que todavía lo toma en brazos porque se cayó, porque se pegó, lo toma en brazos, pero ella está embarazada. El ombuímo, porque el ombuímo es una especie de mochila, pero que no tiene cinturón. Va solamente el hombro sobre, o sea, va solamente el peso sobre los hombros del adulto. Entonces, es muy común usarlo para cuando las mamás están embarazadas porque libera el abdomen. ¿Ya? No sé si lo escuchan, son derivados de portabebés originales. Aquí. Técnicas prácticas en el porteo. La correcta postura de acuerdo a su etapa de desarrollo. Aquí vamos a profundizar en esto, entonces. Aquí hay un bebé porteado que hace referencia al tamaño y su postura fisiológica de 0 a 3 meses, luego de 4 a 6, luego de 7 a 9, luego de 10 a 12, y aquí hay un bonus donde sale el bebé porteado a la espalda, ¿ya? Cuando tenemos un bebé recién nacido, su postura es más redondita, su pelvis está en, como en flexión hacia la madre, las rodillas están separadas, que es lo que habíamos dicho, pero las rodillas luego no se elevan tanto. Por ejemplo, un bebé de un año no es tan levantada la rodilla. Es aquí donde está súper levantada que va de acuerdo como a la postura del bebé. Aquí un bebé no tiene control del peso de la cabeza. Aquí sí, y mira aquí como este bebé, aquí duerme en el pecho de la madre y aquí ya quiere empezar a mirar. A esta edad, como que a 7 9 meses, empiezan a sacar los brazos por fuera del portabebé, súper normal y esperable. Se van a mover más los bebés porteados en la cama, en el living, en el piso, o sea, esto va a ir cambiando. Pero principalmente es el control cefálico, la sedentación, de que se empiecen a sentar solitos, y luego la marcha, porque empiezan a caminar. Esos son como los cuatro grandes hitos que vamos a observar en relación al porteo. Con respecto al porteo a la espalda, se puede portear un bebé a la espalda incluso desde recién nacido, así de chiquitito se podría. Hay culturas donde está súper normalizado portear un bebé recién nacido. En Arica o en Perú, las mujeres tienen bebé y tienen que seguir trabajando y se ponen los bebés en la espalda y sigue, y la vida continúa. O en África, las mujeres ponen un paño, se ponen a los bebés a la espalda y ahí partimos trabajando. En México se ocupa más la bandolera, se ponen a los bebés a los lados y siguen trabajando. Pero si nosotros reuniéramos todas las medidas de seguridad y tuviéramos que hacer una sugerencia genérica, independiente al contexto, recomendaríamos el porteo a la espalda cuando un bebé tenga buen control de su tronco superior. Porque aquí, si yo tengo un bebé porteado que no tiene el control de la cabeza, yo alcanzo a sujetar mis manos si es que el bebé despertó y se movió bruscamente. ¿Ya? A la espalda no voy a tener eso. Entonces, por eso, si quisiéramos juntar como todas las normas de seguridad, lo recomendaríamos desde que el bebé tenga buen control de su tronco superior, tenga buen control de la cabeza, ¿ya? Pero, por ejemplo, el otro día hice una asesoría, era un bebé de 21 días y la familia tenía un emprendimiento de cocina, vendían colaciones. Entonces, todos los días su pareja hacía el almuerzo y a veces a ella le tocaba freír. Entonces, ella tomó la asesoría de porteo para portear a la espalda a su recién nacido porque ella tenía que cocinar en el día. Y sí que era más seguro hacerlo así, porque adelante o agua caliente o aceite,
Entonces ella tomó la asesoría para portearse el bebé a la espalda, chiquitito, en el momento en que ella iba a cocinar. Si es que el bebé no se lograba quedar en otro lado, por ejemplo, como caso de emergencia, se lo iba a poner a la espalda. ¿Cuáles las precauciones a la espalda? Vías respiratorias despejadas. El porteo seguro siempre, donde, como sea, vías respiratorias despejadas, que el mentón alejado de su propio pecho. Y cuando son más chiquititos, para verificar eso de las vías respiratorias despejadas, yo tengo que poder mirar hacia atrás, hacia mi espalda, y poder ver las vías respiratorias del bebé. Entonces, la altura de un bebé porteado a la espalda debiera ser cerca del cuello. O yo para sentir su respiración cerca de mi cuello, o para yo mirar hacia atrás y poder verlos, en el caso de que una familia necesitara portear a la espalda. Si es que no lo necesitan y realmente es por la onda de hacerlo y que lo encuentran muy simpático, podríamos agrupar las normas de seguridad desde que tenga buen control de su tronco superior. ¿Ya? Tome notas a ver si se me olvida algo de decir esto. Aquí. Entonces seguimos en técnicas en el porteo. Aquí vamos a ver demostración de posiciones seguras y cómodas para el bebé y para el cuidador. Aquí les voy a mostrar, voy a partir mostrándoles un fular que es muy común, yo les había contado al principio, es muy común ver familias que portean con fular o con mochila. Esos son como los grupos más grandes. Por supuesto que podemos profundizar en otros si es que ustedes tienen preguntas o les gustaría saber más. Por supuesto que considérenlo. En el caso del fular, ¿se acuerdan que les comentaba que era un rectángulo de tela? Este es un emprendimiento de Puerto Montt. Es una matrona que se formó como asesora de porteo. Entonces ella le hizo unos detalles al fular. Que por ejemplo la costura del fular es diferente de un lado del otro. Es para facilitar la práctica. Entonces ese traje Vientres de Luna se llama la franja. Entonces cuando yo parto poniéndome un fular es esta tela que envuelve mi cuerpo. Entonces es muy versátil, puede portear con un fular una persona muy delgadita o una persona grande. El fular se va a adaptar a las distintas contexturas, tanto del adulto como del bebé. ¿Ya? Y aquí una posición segura en relación al porteo con el fular tiene que ver con las piernas de los bebés. Les había comentado que para practicar el porteo ergonómico, las rodillas se tienen que ver más arriba que los glúteos, ¿ya? Entonces muchas veces porteamos con fular, pero no observamos que las rodillas quedan más arriba que los glúteos y les voy a mostrar cómo se vería una posición no segura de porteo. O sea, aquí me puse el fular, voy a poner a mi bebé. Este bebé es una guagua de 3 meses, pesa 5 kilos. ¿Ya? Entonces me pongo este bebé en el fular. Aquí extiendo la tela de un lado del otro. Y las piernas quedan así. Esta es la rodilla del bebé. Y las piernas quedan así. No es una posición segura porque cuando yo porteo a un bebé de esta forma, donde observo que las rodillas cuelgan, no está en esta abducción de la cadera, todo el peso de su propio cuerpo cae en la zona genital. Entonces es muy doloroso, es muy incómodo, se les adormece, duele llevar todo, colgarse de los genitales. ¿Ya? Por eso es que recomendamos que el porteo sea ergonómico y una de las claves es que la rodilla esté más arriba que el glúteo y no que queden sus piernas colgando. ¿Cómo yo identifico que un porteo no es ergonómico? Aparte de las 3C, consejos prácticos que ustedes le pueden dar a una familia. Si yo me quiero sentar ahora, las piernas de mi guagua chocan con mis muslos, porque están colgando. Versus que si yo tengo la cadera en abducción, donde observo que las rodillas están más arriba que el glúteo, es decir, la tela, esto se arregla así. Extiendo desde un hueco popliteo toda la base hasta el otro hueco popliteo. Y ahí le doy apoyo a toda la parte trasera del muslo, manteniendo la posición de rodilla más arriba que el glúteo. Entonces eso se logra extendiendo bien la tela del fular, que observemos que la tela salga por atrás de las rodillas. Ahí voy a observar rodilla y glúteo. ¿Ya? Natalia, en el ¿Sí? chat están sugiriendo si puedes dejarte compartir la pantalla para que Para te verme veas más la grande. imagen completa así. Ahí sí.
Aquí entonces les mostraba que si yo no extiendo bien la tela del fular, lo hago así, no le puedo dar apoyo a toda la parte trasera del muslo, entonces las rodillas cuelgan. Y eso es doloroso, es incómodo porque todo el peso cae solamente en la zona genital. Versus cuando yo logro extender estas telas desde una rodilla hasta la otra rodilla y luego el otro, logro mantener la posición de rodillas más arriba que el glúteo. Rodilla, la cara frontal de la rodilla y el glúteo. La pelvis hace una retroversión hacia el adulto. La pelvis no queda así hacia afuera, hace una retroversión. En términos sencillos, muchas familias no van a saber lo que es una retroversión de la pelvis. Muchas veces funciona muy bien decir, como Michael Jackson, que hacen así como con la pelvis. Entonces hay que lograr que la pelvis, o en yoga, se hace la posición de gato vaca, gato perro, que es como que la pelvis se va hacia adelante. Eso es lo que hay que lograr con el bebé, para que las rodillas queden más arriba que el glúteo. Es una posición natural realmente, esa es como la parte más técnica, rodillas más arriba que el glúteo. Entonces esa es una de las formas. Por otro lado, si yo dejo este portabebé así, este triángulo no le da apoyo al cuello, ¿ya? Entonces, aquí viene esta tercera parte, en el caso de este nudo del fular, que es una forma de usar este fular, y viene esta banda que va en horizontal. Y ahí le puedo dar apoyo a esta parte del cuello, porque si este bebé se mueve de manera brusca, porque la falta de control cefálico, esta tela le va a dar este apoyo, que este movimiento no sea tan amplio o esta tela se abra. La tela fácilmente se podría abrir. Entonces, la banda en horizontal me va a ayudar a eso. Otro consejo práctico, vías respiratorias despejadas. Si observo que la tela queda muy cerca de nariz y boca del bebé, tomo solamente este pedacito de tela que está que está hacia la carita del bebé y la doblo y la paso por mi hombro. Ahí despejé vías respiratorias. Ahí observo que fluye el aire, nariz y boca, y el mentón está alejado de su pecho. Si le quiero dar más apoyo a su cabecita, puedo ocupar el fular de esta forma, donde ahí sí tiene apoyo. Los pies de los bebés siempre van por fuera de la tela. Si van por dentro de la tela, el peso de su cuerpo va solamente hacia los tobillos. Y por otro lado, activa el reflejo plantar. Los bebés tienen varios reflejos en las manitos, pero hay un dicho que dice, más apretado que mano guagua, porque uno les pasa el dedito y nos aprietan la mano, y nos parece que no nos pueden soltar. Cuando uno le hace masajito en los pies, bueno, o en las manos, está ese reflejo, o en los pies también está ese reflejo. Si yo porteo al bebé con los pies dentro del portabebé, voy a activar todo el tiempo ese reflejo plantar, y el bebé va a estar todo el tiempo con los deditos así apretaditos. Eso podría generar una molestia, una sobreestimulación. Es por eso que, para evitar que eso pase, se recomienda que siempre los pies vayan por fuera. Pero ahí es donde vienen las dudas, me dicen, pero es que no le quiero abrir las piernas a mi guagua, y es que no se abren, porque la tela se puede ajustar tan chiquitita para un bebé. Incluso hemos hecho asesorías con bebés prematuros que todavía tienen los tobillos cruzados. Es algo muy común de bebés prematuros, y la tela es tan chiquitita que logra pasar por entre medio, ¿ya? Entonces el portabebé se tiene que poder adaptar al tamaño de la guagua. ¿Se deja ver entrar ahí para ver? Ah, sí, ahí ya lo vi. Súper. Sí, un consejo, entonces, una posición segura. Y un consejo para que lo podamos hacer. Otra posición segura, me voy a sacar el fular y les voy a mostrar la bandolera. En el fular, me lo estoy sacando, existen más de 30 formas diferentes de ponerse un fular. Esta que yo les acabo de mostrar se llama cruz envuelta, porque se hace como una X acá que se llama la cruz. Y esta cruz envuelta se llama preanudado, porque queda preanudada, lista para volver a usar. Yo me acabo de sacar al bebé y podría quedar lista para llegar y volver a usar. Entonces es un nudo más práctico para poner y sacar a un bebé, ¿ya? Pero existen más de 30 formas de ponerse un fular. Otro consejo que tiene que ver con la seguridad a la hora de portear es con la bandolera. En los años 80 aproximadamente se regalaba
un portabebé que era una bandolera, eh, donde una tela iba hacia el hombro del adulto y el bebé iba en esta parte. Entonces muchos pediatras de esos años no recomiendan el porteo. Me llegan muchos comentarios donde dicen, no, no, no porté, es peligroso, por el riesgo de asfixia postural. Y claro, porque en esos tiempos, cuando regalaban ese portabebé, en vez de poner a los bebés en vertical, lo ponían horizontal. Es decir, ponían la bandolera con el bebé como en posición de cuna. Es más grande. Con los pies por dentro, así. De hecho, uno a veces pone, si pones en Google como porteo, hay muchas fotos que vas a ver el bebé así. Y claro, ¿por qué aumenta el riesgo de asfixia postural? Porque el bebé está tan encorvado dentro de esto que es imposible alejar su mentón del pecho. ¿Ya? Entonces, esto no sería la opción segura de portear. No es porque está horizontal y no está vertical, es porque está completamente adentro de esto, y con esto no se puede evitar que su mentón se aleje al pecho. Diferente es cuando, y además ese portabebé de esos años no se podía ajustar, era así y no se podía ajustar. Como quedaba, quedaba. Versus una bandolera que tiene unas anillas que me permiten tensar la tela, siempre se recomienda si vas a portear horizontal, que se puede en algunos casos, siempre los pies van por fuera. Siempre los pies van por fuera. La tela igual sale por atrás de la línea popliteo, el hueco popliteo, y cubres. Y aquí yo ajusto, tenso, ajusto a su tamaño. Y ahí, por ejemplo, le puedo ofrecer lactancia. A mí me pasó con mi hija chica, que mi hija chica de recién nacida no le gustaba el porteo en vertical. Y yo de mamá pensaba que le pesaba la cabeza, cosas que uno así, cero ciencia, pero uno dice, como que le molesta. Y si la porteaba así, se quedaba súper tranquilita, se quedaba dormida y yo le podía ofrecer leche. Pero yo siempre estaba viendo entonces que ella estaba tomando leche, escuchaba cómo tragaba, escuchaba su respiración y no estaba su mentón tocando su pecho, porque los pies están por fuera y yo puedo ajustar este portabebé. ¿A qué me refiero a ajustar? Si por ejemplo este portabebé no tengo cómo ajustarlo y me queda así de suelto, a eso me refiero. Esto se puede ajustar para que no quede el bebé suelto y quede contenido para ofrecer lactancia, por ejemplo. ¿Ya? Entonces, se puede portear en vertical, pero no es algo que nosotros vamos a recomendar como a Vox Populi, como que se puede, pero con esta importancia de el mentón alejado de su pecho, ¿ya? Por eso en general las bandoleras vamos a ver el porteo así, en vertical, porque ahí se puede evitar, porque el bebé se apoya en tu pecho. Por eso es que se puede evitar. Entonces la bandolera se puede portear en vertical, con las dos rodillas apoyadas en tu abdomen, cuando un bebé es muy chiquitito, bebé recién nacido, o cuando ya están más grandes, como que se empotran en nuestra cadera, y ahí, de hecho, a los niños más grandes uno los toma y los apoya así. La bandolera haría exactamente lo mismo y te libera los brazos. Y cuando son más grandes los peques, incluso si quieren, pueden ir con las manos afuera. Si tiene buen control del tronco y no se va brusco hacia atrás, podría ir con las manitos afuera. Es lo que les hablaba sobre los hitos de desarrollo y las necesidades, las preferencias, ¿ya? Esta es la bandolera y ese es el consejo de seguridad, que si van a portear horizontal por alguna que otra razón, siempre mentón alejado del pecho, con los pies por fuera de la tela y la tela ajustada al tamaño exacto del bebé, que no quede suelto. ¿Ya? Se había notado otro ejemplo. Otro consejo de seguridad, el bebé puede estar porteado, abrazado a ti delante, aquí
su posición fisiológica, puede estar porteado contigo lateralizado a la cadera, o lo vimos, puede estar porteado a la espalda. Podría estar porteado a la espalda, ¿ya? ¿Qué es lo que no se recomienda a ninguna edad y en ningún hito de desarrollo? Portear mirando hacia adelante. Portear mirando hacia adelante, no logramos ver las 3C, las rodillas quedan más arriba, quedan colgando, el peso solamente cae en la zona genital, no le puedo dar esta posición natural de la columna redondeada, su cabeza, y eso es lo más importante, su cabeza no tiene ningún punto de apoyo. Yo me acuerdo, siempre cuento la misma historia, porque yo antes trabajaba en uno de mis trabajos, trabajaba en el Costanera Center, y estaba en mi hora de almuerzo, y yo no era mamá, ni siquiera quería hacerlo, pero vi un papá porteando su guaguita, esa guaguita debe haber tenido unos 2 meses, y él iba porteando a su hija, pero orgulloso, así sacando pecho, iba porteando a su hija mirando hacia adelante, y él iba en el pasillo del Costanera Center, así caminando así. Y la guaguita eso hacía con su cabeza. Por eso es que no se recomienda portear mirando hacia adelante en ninguna edad. Esto tiene un diagnóstico, se llama síndrome del niño sacudido. Es súper grave. Por eso es que no se recomienda portear mirando hacia adelante y por eso tiene que ver con la seguridad, porque aquí yo no voy a poder despejar vías respiratorias. El mentón no va a estar alejado del pecho si yo porteo mirando hacia adelante y el bebé no tiene ningún punto de apoyo. ¿Ya? Por eso es que no se recomienda portear mirando hacia adelante. Por seguridad, por ergonomía, y además hay un tema emocional. Los bebés ven el mundo a través de nuestros ojos. Y si no te ve porteado mirando hacia adelante, ¿en quién se refugia? Si algo le da miedo, si algo le da susto, si se cansó. Imagínate que yo estoy porteando un bebé recién nacido en un mall, que el mall es agotador hasta para los adultos, las músicas, las pantallas, las luces, los colores, las caras. Entonces los bebés se pueden sobreestimular. Es más, las marcas de portabebés, que es una marca súper conocida, que tiene un nombre muy bueno porque habla de la ergonomía, ellos hicieron un estudio con pediatras y neurólogos y dicen que no se recomienda portear mirando hacia adelante más de 20 minutos en un día, eso sale en su propia página web, en lugares tranquilos y conocidos para el bebé. De acuerdo a los estudios que ellos hicieron con su propio portabebé, no deberíamos ver bebés porteados en la calle, en el supermercado, en el mall, no es seguro. Eh, y es un momento, es para un evento muy específico. Entonces también ahí, como seguridad, no se recomienda portear mirando hacia adelante. Las familias a veces me dicen, no, es que mi bebé quiere mirar más. Tengamos en consideración que las guaguas tampoco ven tanto. Las guaguas cuando nacen ven 20 centímetros, ven solamente la cara de la mamá mientras están tomando leche. Y al año recién empiezan a ver un poco más. Entonces cuando las familias dicen, es que quieren ver más, ok, adaptémoslo. Se puede ver más en el bebé, en el porteo ergonómico. Por ejemplo, en la bandolera. Puedes ponerlo lateralizado, el bebé puede mirar hacia adelante, puede mirar hacia atrás, pero si se cansa, tiene refugio, tiene donde apoyar la cabeza, está de manera ergonómica. Entonces, si hay una familia que manifieste que no, que el bebé quiere mirar, bueno, veamos cómo nos va con el porteo de la cadera, por ejemplo. ¿Ya? Yo les había contado que nosotros hacemos varias asesorías y nos ha tocado distintos casos. Y hay el único donde hemos recomendado, porque no quedaba de otra, portear mirando hacia adelante, que era una mamá que estaba en silla de ruedas y tenía un bebé de 9 meses. Y ella lo único que quería era portearlo porque se había dado cuenta a los 9 meses que existía el porteo y ella lo único que quería era sentir a su guagua así chiquitita, de nuevo. Y realmente fue súper difícil porque además era un bebé de 9 meses grande, como de percentil grande, entonces cuando ella lo porteaba abrazado a ella, las piernas de su guagua salían por sus lados y por sus lados estaba la silla, entonces era muy incómodo para el bebé. O portearlo con una bandolera, también una de las piernas quedaba en el respaldo de la silla. Entonces la única forma en que ella pudo portear fue mirando hacia adelante con un dispositivo especial es como una especie de arnés, como de las sillas de comer, como un arnés que va sobre la cintura es como un cinturón que va sobre el cuerpo del adulto y luego se convierte en este arnés donde sujeta al bebé. Pero es distinto porque la madre está sentada, el bebé tiene como más apoyo, ¿ya?
es distinto. Y también era para un evento específico porque también su hijo de 9 meses se sobreestimulaba cuando los porteaba mirando hacia adelante. De hecho, hasta los coches tienen orientación hacia el adulto, no hacia afuera, después de cierta edad. Entonces, por eso es que no se recomienda portear mirando hacia adelante por seguridad. ¿Ya? Me hice aquí una pauta para que no se me olvidara nada. Eso, consejos prácticos. Súper. Ya, voy a volver a compartir. Ahí está. Entonces aquí está demostraciones. Aquí estoy porteando a mi hijo mayor. Hice una prueba. Subí un cerro en Isla de Pascua, que en general en los trekking se recomiendan las mochilas de porteo. Y yo dije, ¿qué pasa si uso una bandolera para subir el cerro? Y me permitió eso. Mi hijo quería puro tomar tetita. Y ahí en la bandolera lo acomodé y ahí como me busca y pude extender la tela y lo ajusté correctamente a su edad y pude subir el cerro con él. Muchas veces las familias no usan portabebé y yo he visto bebés aquí mi hijo tenía 1 año, 1 mes. He visto bebés de 1 año en brazos de los padres. Entonces, en general, no nos podemos cerrar a un portabebé, porque en general cuando uno toma las guaguas en brazos, las toma de esta forma. Entonces, la bandolera también podría ser una alternativa. Pero es súper importante ajustarla correctamente. Por ejemplo, extendí toda la tela en el hombro. Si yo hubiese dejado solamente la tela en el cuello, no hubiese distribuido bien el peso, me hubiese quedado doliendo la zona cervical. ¿Ya? Ese es un consejo de seguridad en relación al cuerpo del adulto. Extender bien la tela cuando tengamos un meitai o una bandolera, la tela bien extendida en el trapecio del adulto. ¿Ya? Y ajustar el portabebé al tamaño del bebé. Aquí técnicas de porteo pensadas en ofrecer lactancia. Aquí, mi otra hija también tiene, aquí, esto fue hace poco. Mi hija tiene casi 2 años en esta foto. 2 añitos. Ella todavía toma su pipi, como le dice. Y la bandolera es una excelente opción porque como el bebé va lateralizado, como que no hay que mover mucho para que se encuentre con la lactancia, con el pecho, ¿ya? Pero en todos los portabebés se puede ofrecer lactancia. Es un excelente aliado para brotes de crecimiento, como les contaba al principio, acoples. De hecho, con mi primer hijo lograba tener un mejor acople solamente cuando lo porteaba, fue muy loco. Eh, entonces, esta necesidad de repente de que los bebés quieren más leche, bueno, el porteo podría ser una herramienta para aliviar esas tomas tan recurrentes, ¿ya? Y se puede ofrecer lactancia con todos, con el fular, con la bandolera, con el necktie, con la mochila. La única ciencia, el único sentido común que hay que hacer es que el bebé baje y se encuentre con el pecho. Es todo lo que hay que hacer. Entonces, para que el bebé baje y se encuentre con el pecho, lo único que tenemos que hacer es aflojar un poquito el portabebé que estemos usando. En el caso del fular se le entrega un poquito más de tela. En el caso del meitai, lo mismo. En el caso de las mochilas se le entrega un poquito más de correa, pero es algo muy sutil. Porque en el porteo se recomienda que la cabeza del bebé quede a la altura de un besito, se dice, que es que abajo de nuestro mentón esté la cabecita del bebé. Entonces, si está a esa altura, es difícil que llegue a encontrar el pecho. Entonces, por eso se baja, pero no hay que bajarlo tanto, no hay que soltar tanto. ¿Por qué se los comento? Porque muchas familias dicen, hay que aflojar un poco, hay que soltarlo, y llegan y lo sueltan, y las guaguas como que pierden el equilibrio un poco. Es muy sutil, ¿ya? Y en todo se puede ofrecer lactancia. Lo que les contaba con respecto a la seguridad se puede ofrecer en forma horizontal o en forma vertical, ¿ya? ¿Alguien tiene una duda hasta acá con el porteo y lactancia? ¿Algo que quieran profundizar, que quieran que les explique en mayor detalle? Buenísimo. Entonces, hemos visto el porteo ergonómico, las 4C, el porteo seguro, vías respiratorias despejadas. Eso es lo primero, lo primero, lo primero. Y luego el porteo respetuoso, y uno dirá, bueno, entonces, ¿qué significa todo esto? ¿Por qué tiene que tener tantos apellidos? Porque el porteo solito, porteo solo, espérame, alguien está escribiendo.
Las 4C. Las 4C son la cadera, la columna, el cuello y la cabeza. Con respecto a la cadera tenemos que observar que las rodillas estén más arriba que el glúteo para favorecer el desarrollo de la cadera y una buena distribución del peso. La segunda C es la columna. La columna tiene que verse redondita cuando un bebé no se siente solo, no haya logrado ese hito de desarrollo. El cuello se termina de desarrollar esos músculos recién a los 4 años, entonces es importante que el portabebé se pueda ajustar a la zona del cuellito. Y por último, en la cabeza, el portabebé tiene que tener un soporte para su cabeza, en el caso de que no tenga buen control cefálico o en el caso de que se quede dormido y necesite mayor apoyo, ¿ya? Entonces tenemos el porteo ergonómico, las 4C, el porteo seguro, vía respiratoria, automáticamente tiene que haber vías respiratorias despejadas y a la vista y que el mentón esté alejado del pecho. Y luego el porteo respetuoso, porque en muchos casos podemos escuchar esto de la crianza respetuosa y el porteo es como uno de esos temas. Eh, y también la crianza respetuosa, hay mucha confusión con respecto a este término, es como el apego, como que también está que uno piensa que el apego es estar apegado y no tiene nada que ver con la cercanía, tiene que ver como con la respuesta. Bueno, y en la crianza respetuosa el otro día hablaba con una amiga y me decía, no, yo estoy en contra de la crianza respetuosa. Y yo, ¿pero por qué? ¿Cómo es eso? No, porque la crianza respetuosa los niños pueden hacer lo que ellos quieran. No, no. ¿Cuál es como la base de la crianza respetuosa? Si lo lleváramos como los adultos, es que nos respetemos. Es así, es sencillo. Te respeto. Cosas básicas. Llego a un lugar y te saludo. Me voy, me despido. Eso es respeto. Cosas así, muy de la vida cotidiana y que van en relación a la crianza respetuosa. Si alguien está llorando, yo no le digo, si una amiga me viene a ver y está llorando, yo no le digo, ya, déjate llorar. Le pregunto, la abrazo, ¿qué te pasó? O a veces solo la abrazo. Eso habla del respeto. Entonces, ahora, si llevamos esto a la crianza, a los niños, es tratarse bien, es tratarse con respeto, con empatía. Lo que pasa es que, claro, es difícil hacerlo en la sociedad en la que estamos, ¿cierto? Pareciéramos que somos como un poco locos en tener intenciones de tratarnos bien. Es como que fuéramos así, no, no estamos en la norma de tratarnos bien. Como que los niños mientras antes se adulticen mejor. Y bueno, hay un desarrollo que es imposible que un niño sea adulto al tiro. O sea, ni aunque quisiéramos, está la biología entre medio y ahí nadie se puede meter. Entonces, ¿por qué entonces planteo que el porteo también debe hacerse de forma respetuosa? Por lo mismo que les había comentado que debe hacerse de forma ergonómica y de forma segura. Hay una persona ahí, hay una persona que está en desarrollo, eh, que es indefenso, que necesita de un adulto que lo lleve, que lo traiga, que lo alimente. El bebé humano nace con el 25% de la capacidad cerebral versus un bebé chimpancé nace con el 50% de su capacidad cerebral. Yo les adjunté un documento donde salen todos estos papers de las afirmaciones que yo les estoy contando. Eh, Nace con el 25% de la capacidad cerebral. O sea, si un bebé recién nacido yo lo dejo en la cama se queda. Un bebé chimpancé, cuando nace, se puede agarrar de los pelos de su madre y puede ir con ella donde ella vaya. Se puede refugiar del peligro en este instinto de supervivencia, por lo que todos los mamíferos nacemos, ¿ya? Entonces los bebés cuando planteamos esto de tratarlos con respeto, y esto lo veo al porteo lo llevo al porteo respetuoso, es entender eso, que hay un bebé que está en desarrollo, por eso entonces tiene que hacerse de forma ergonómica, porque de forma ergonómica así yo garantizo que ese desarrollo va a estar acompañado de este respeto, entendiendo su tamaño, sus hitos de desarrollo, por eso tiene que hacerse de forma ergonómica. Y por eso lo planteo desde el respeto. O, por ejemplo, un bebé que hay mucho mito en relación a tomar a las guaguas en brazos, que se mal acostumbran. El otro día atendí a una familia ayer, me decía, no, es que mi mamá, por, por la abuela del bebé, decía, no, es que mi mamá no me deja tomar a mi hijo en brazos porque dice que se va a mal acostumbrar. Y yo le decía, dígale que ya viene mal acostumbrado porque las guaguas necesitan estar en brazos, la guagua necesita, así como necesita que lo alimentemos, necesitan el contacto físico, es parte de esta necesidad, es respetar esa necesidad, ¿ya? Pero también pasa porque a veces no sabemos que tenemos esas necesidades. Entonces ahí está promover, educar desde este respeto. Y desde este respeto entender entonces que tiene que hacerse de forma segura y que tiene que hacerse de forma ergonómica, ¿ya?
Entonces, cuando vemos el porteo de esta manera respetuosa, logramos entender esta mirada integral de esta práctica. ¿Ya? Viendo conocer. Ya, súper. Entonces, desde este mismo respeto, entonces, podríamos entender que solamente a los bebés les gusta estar porteados y que ahí duermen y que son felices y que las mamás también, pero a veces no. A veces los bebés tienen un temperamento diferente. A veces y también es parte de este respeto, entender que todos somos diferentes, que todos tenemos necesidades diferentes. Entonces, en algunos casos los bebés se pueden incomodar en el portabebé. Y puede pasar un sinfín de cosas. O sea, yo he visto bebés incómodos en el porteo, el otro día lo comentaba, por etiquetas en la ropa, porque tenían calor, o sea, no tenía que ver como con el porteo en sí, a eso me refiero, como que entender cómo está, como verlo desde esta mirada integral. Entender que se puede incomodar, que a veces quería estar jugando con, no sé, con el mordedor, y justo yo lo quise portear y le quité el mordedor, obvio que se va a manifestar si estaba haciendo una cosa, es como, el otro día yo le decía a mi marido, que mi marido es fanático del fútbol, yo le decía, ¿cómo te sentirías si llego y te apago el fútbol? Ya no, se acabó la hora del fútbol, ya, chao, la apago. Así como con ese modo, ¿cómo te sentirías? Entonces, cuando, claro, interrumpimos a cualquier persona, obvio que se va a manifestar y la guagua se manifiesta llorando. Entonces, también entender que el respeto es esto, que los bebés tenemos que aceptar que hay bebés que se incomodan, pero acompaña estas como expectativas de que la madre quiere portear y se imagina esta foto del bebé porteado durmiendo plácidamente, y hay bebés que son más inquietos, que les gusta sacar las manos, que mueven los pies, que nos toman el aro, que a veces nos tiró el pelo, entender o que no quiere, porque ese momento justo quería jugar a otra cosa. Eso también habla del respeto, y desde ahí lo vamos a promover entonces. Entonces, ¿cómo vamos a entender que un bebé está incómodo en un portabebé y qué podemos hacer? Hacer la otra. Un bebé incómodo en un portabebé, un bebé que no quiere ser porteado, es un bebé que rigidiza su cuerpo, deja sus piernas así duras hacia abajo, o a veces con las manos empujan, no quieren, se tiran para atrás, lloran, tiritan, ¿ya? Eso es un bebé incómodo, y ahí por supuesto que hay que entenderlo y decirle a la familia, en caso de cuando nosotros hacemos asesoría nos pasa, así como saquémoslo un ratito, así como que no es obligación estar en el porteo. El porteo cubre una necesidad, pero si en ese momento la necesidad era otra, entonces o se adapta el porteo o simplemente, si es que se puede, claramente, entendiendo que hay un contexto, no se porteará, se harán otras cosas, ¿ya? O hay bebés que, por ejemplo, tienen trastornos de procesar como sus sensaciones, y también no son tan buenos para el tacto, por más que sea una necesidad biológica, les gusta, pero menos. Ahí también podemos notar una incomodidad que además nos puede dar pequeñas alertas. No es para que uno esté viviendo así, como, esto podría diagnosticar por cualquier cosa que pase, pero sí uno puede de a poco empezar como a juntar antecedentes. ¿Por qué se los comento? Porque en muchos casos hemos visto previamente la tortícolis en los bebés cuando estaba incómodo en el porteo. Me dice la mamá, no sabes qué, se pone incómodo y como que quiere mirar para allá, y que yo veo que quiere mirar para otro lado y no puede y vuelve hacia acá. Y le digo, coméntaselo a tu pediatra. Pues uno, por supuesto, nunca da diagnóstico. Por más que sean reiterativos, uno no se mete ahí si no es nuestra profesión. Pero, sí, tenía tortícolis. Entonces, esas incomodidades también hay que verlas, hay que observarlas, comentárselo con el médico, con el pediatra en este caso, con tu médico tratante, eh, entenderlo desde ahí, ¿ya? Que es respetable esto de que estén incómodos y no quieran tanto, quieran mucho o quieran poco, ¿ya? Promoverlo desde ese respeto. A ver si se me olvida algo, traje mi torpedo, signos de incomodidad. Ya. Y aquí, para finalizar, esta es la penúltima. Hay una conexión, bueno, emocional y psicológica con respecto al porteo. Entonces, esta conexión emocional entre el bebé y el portabebé, y consejos para fomentar el apego seguro durante el porteo, que tiene que ver con esta parte más emocional y psicológica. Muchas veces vamos a escuchar que porteamos para muchas familias. Ay,
No los puedo ver ahora. Ahí sí los puedo ver. Muchas familias me dicen, no, es que yo quiero portear para hacer apego. O yo quiero portear porque quiero tener un apego seguro con mi guagua. Entonces parece que la palabra en sí como que tiende a confundirnos que el apego es estar apegados, es estar pegado. Entonces, no tiene que ver con eso, tiene que ver como con la respuesta ante una necesidad del bebé. Desde ahí promovemos como esa seguridad. ¿Y por qué el porteo se relaciona con el apego seguro? No es un garantizador, pero sí está relacionado porque con el porteo pasas mucho esta cercanía, hay siestas que pueden durar 1 hora, 2 horas, pasas mucho tiempo con tu bebé en brazos, con tu bebé porteado, viendo todas estas señales, uno los empieza a conocer mejor. Es como cualquier relación. Uno cuando ya lleva mucho tiempo con una persona ya sabes que, hizo ese gesto es porque algo no le gustó, movió la boca así, no, no sé qué. Entonces uno conoce a la gente con la que está todo el tiempo. Y tu guagua es parte de eso, por supuesto. Y en el porteo entonces están todos estos momentos donde te dan como estas instancias de poder conocer mejor a esta personita. Entonces tú ya sabes que se le puso el entrecejo rojo, tiene sueño. Se rascó la oreja. Todas son señales. ¿Por qué es importante estas señales? Porque cuando yo identifico estas necesidades, puedo atender prontamente a esa necesidad. ¿Y por qué el porteo se relaciona con eso? Porque al principio sus necesidades son muy básicas. Por ejemplo, dormir. Y cuando yo veo que mi bebé le dio sueño, bueno, lo podría portear. Y ahí respondí prontamente a esa necesidad. O veo que mi bebé quiere lactar, lo ofrezco, si es que quiero practicar libre demanda, bueno, me pongo el portabebé porque me es más práctico, porque me libera las manos, igual puedo tomar desayuno mientras le doy leche, por ejemplo. Y desde ahí entonces está como esa pronta respuesta. Y eso es lo que promueve esa seguridad. Entonces, yo hace poquito, en octubre, hice un congreso de porteo. Y en este congreso de porteo, una de las invitadas a exponer fue Andrea Cardemil. Andrea Cardemil es una reconocida psicóloga infantil y ella hablaba sobre esto de el apego, porque en algún momento el porteo, pareciera que el porteo es un garantizador de este apego y no, tiene que ver con la respuesta. Y por eso venía primero la presentación del respeto, porque es justamente entender que no es como, ya, te voy a portear porque hoy día vamos a hacer apego. No es así. Entonces, tiene que ver cómo vamos a responder, pero en distintas situaciones. Cómo respondo cuando le quiero ofrecer la leche, cómo respondo prontamente cuando lo quiero hacer dormir, cuando quiere que le cambie el pañal, cuando noto que le dio calor, que está un poquito más transpirado, estos pelitos aquí que se le mojan al lado de las orejitas, ¿ya? Entonces tiene que ver con eso. ¿Alguna pregunta? ¿No? Pensé que me iban a preguntar. Eso con respecto a el apego seguro. Es un aliado, un facilitador, pero no un garantizador. Y también súper importante involucrar desde promover el respeto, el porteo, desde el respeto, desde la ergonomía, desde la seguridad, involucrar al padre o a otros cuidadores que también puede ser las abuelas, ¿ya? Las tías. Entonces, muchas veces el padre a veces no sabe qué rol tiene que cumplir, como que no sabe qué expectativa tienen de él. Me pasó, por ejemplo, que con mi primer parto yo les conté al principio que tuve una cesárea de emergencia. Y en el segundo parto, por supuesto que nos informamos mucho más que en el primero y nos acompañamos con una dula. Y entonces la dula le decía a mi marido, es que tú tienes que promover entornos donde ella se sienta tranquila, cuidada, protegida. Y mi marido decía, pucha, es que es difícil porque en el fondo si tenemos que irnos a la clínica, en el auto, no sé, como que no podría garantizar este entorno de protección como fantasioso que uno de repente tiene. Entonces, ella le dio un rol, como que le puso un rol y le dijo como, mira, realmente lo que tienes que hacer es, por ejemplo, si hay que hacer un trámite, tú entrega el carnet de identidad. Si hay que hacer un formulario, tú rellenas sus datos como cosas más prácticas que uno de repente espera que esto así como de minimizar esta protección y los riesgos pareciera ser algo muy fantasioso. Qué lindo. Y me encanta Laura Goodman. Que aquí
Ya Oscar habla de la presentación anterior sobre el apego. El apego me parece es esto que Laura Goodman describe como sentir al bebé, conectar con el bebé de tal manera que pueda sentir lo que necesita y que, como dices tú, responder a su necesidad. Sí, muy buena cita. Bueno, con respecto al padre entonces, pasa que a veces los papás como que no saben o no sabemos decir o sentir cuál es su rol. Por ejemplo, en la lactancia. Los papás dicen, no, es que yo no me involucro en la lactancia porque yo no tengo teta, yo no doy lactancia, entonces yo no me meto. Yo me voy a ir a jugar play mientras mi señora da de lactar, mientras mi pareja da de lactar. Y bueno, ellos también podrían ser parte de la lactancia, y ahí donde está ahí uno como que va dando como especie de ciertas tareas o posibles cosas que ellos pueden hacer. Por ejemplo, sacar chanchito, ponerse la mantita, preparar alguna comida para su señora, para su pareja. A eso me refiero. Entonces, por ejemplo, con el porteo, ¿cómo involucramos a que el papá eh, también practique el porteo? Que en general las mujeres son las que se quedan al cargo, si habláramos como en general, ¿cierto? Por supuesto que van a haber situaciones diferentes, pero en el caso más común es que la mujer se queda al cuidado del hijo, los hombres tienen solamente 5 días de posparto, y las mujeres tenemos más, entonces somos las principales cuidadoras. Pero los papás se van a trabajar y en la mayoría de los casos trabajan de 9 a 6 y llegan a la casa a las 6 cuando el bebé ya pasó todo su día. ¿Cómo se puede involucrar un papá entonces en efectos prácticos? Por ejemplo, llega del trabajo y no sé, se pone el portabebé y sale a dar una vuelta a la manzana. Libera a la mamá de todo ese, que ella se pueda o bañar o pueda simplemente como hacer otra cosa, descansar, y también le va a ayudar a él a conectar sí o sí esta proximidad, este contacto. Aunque él quiera o no quiera, químicamente se van a activar en su cuerpo toda esa oxitocina y va a sentir como ese enamoramiento del bebé. Por eso yo les contaba que al principio yo me había como defraudado tanto de esa sensación que me habían dicho que vas a conocer a tu amor más verdadero. Yo no sentí eso cuando nació mi guagua, pero sí lo pude sentir cuando porté, como que me daban instancias diferentes, como que podía disfrutarlo y era claro, ese contacto. Químicamente mi cuerpo sí o sí iba a segregar eso que me iba a hacer enamorarme de mi guagua. Y además hay un documental en Netflix que se llama Bebés. El primer capítulo se llama Oxitocina. Ellos hacen estudios y miden la oxitocina en el padre y en la madre, y el padre experimenta los mismos niveles de oxitocina que la madre, a pesar de no haber gestado ni parido. Mira la suerte por Dios. Y pueden, y pueden sentir esa oxitocina, eso que uno como que parece que estuviera así, borracha de amor, porque esa cosita chiquitita tan bonita que uno hizo y dice, ¡ay, qué rico! Como esa sensación de estar como enamorado. Eso mismo puede sentir el papá cuando participa activamente de su crianza o cuando le toca trabajar y está solamente menos momentos. Bueno, una estrategia, por llamarlo así, podría ser portearlo cuando llegue del trabajo. Salga a pasear, le va a servir también salir a pasear a hacer otras cosas. Estar en contacto con su guagua, no sé, conversarle de lo que hizo en el día, la guagua no, quizá no le va a responder, pero sí va a sentir, sí va a generar como ese vínculo. Se va a hacer una de las formas. O también, por ejemplo, cuando la madre le dé lactancia y después quieran descansar, él también lo portea, en el porteo saca chanchitos, qué sé yo. Entonces también el porteo es una forma de involucrar al papá o otros cuidadores. Por ejemplo, cuando la única forma en que el bebé se queda dormido es en brazos y después otro cuidador se queda a cargo de tu guagua, la mujer tiene que volver a trabajar, bueno, le dejas a la persona el porteo, le enseñas a portear y tu guagua puede seguir durmiendo sus siestas en brazos, en ese contacto que a veces las guaguas necesitan. Así se puede involucrar al padre, a otros cuidadores, con el porteo como una herramienta que facilite eso, ¿ya? Yo hemos hecho un montón de asesorías a abuelas, las abuelas porteadoras, y que me han dicho, ojalá en mis tiempos yo hubiese conocido esto. Y yo le digo, oye, el porteo existe desde que existimos la raza humana, existe el porteo, pero después pasó como que vino el coche y ahí el porteo se perdió, pero el porteo ha estado siempre, y las abuelas en general lo agradecen muchísimo, como tener ese contacto, esa facilidad de poder hacer otras cosas
en el día, ¿ya? Entonces, en esta clase, los puntos que hemos visto ha sido esta conexión emocional con lo- eh, el bebé, el adulto, la ergonomía, la seguridad, el respeto, involucrar al padre o otros cuidadores, beneficios, ¿ya? Yo les había contado que había dejado un material adicional, que se los voy a mandar por mail, que es donde salen todas las citas de las afirmaciones que yo les conté a través de esta presentación. Y también generé un PDF especial para ustedes, donde les ofrecemos un descuento en los productos. Bueno, Bien Porteado hacemos asesorías de porteo y también tenemos una tienda de portabebés, así que les ofrecemos un descuento para nuestras asesorías, si alguien de aquí se quiere asesorar con nosotros en porteo y también en nuestra tienda, ¿ya? Muchas gracias.